En el vídeo de hoy vamos a ver cómo identificamos la fuente de standby, cómo medirla y al finalizar el vídeo te voy a enseñar una herramienta casera que hice en el canal que nos va a servir para saber si tenemos los transformadores tipo chopper activos. Lo acercamos aquí a la fuente de standby y apretamos el pulsador. En el momento que yo apriete el pulsador se nos tiene que encender el pilotito rojo, indicándonos de que la fuente está trabajando. Así que si estás interesado en dicha información, pasamos al contenido del vídeo. Bien, lo primero que tenemos que saber es identificar la fuente de standby. Como podemos fijarnos en esta tarjeta de un televisor de la marca Samsung de plasma, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 transformadores tipo chopper. Lo primero que tenemos que saber es para qué sirve cada uno de estos transformadores y desde ahí saber cuál es la fuente de standby. Aquí en esta tarjeta en concreto vemos esta línea blanca que pasa por aquí y viene todo así. Esta línea blanca nos indica que esta es la tierra caliente, donde tenemos la alimentación, y de la línea blanca hacia allá sería la tierra fría. El transformador de standby o la etapa de standby siempre va a estar en la intersección en las dos tierras. Aquí vemos dos transformadores que, como podemos fijarnos, están dentro de lo que es la tierra caliente. Eso ya nos indica de que no es la fuente de standby ni tampoco es la fuente principal. Entonces ya sabemos que esta es la fuente PFC. Bien, desde que ya sabemos que esta es la fuente PFC, nos quedan dos transformadores. Aquí tenemos uno y aquí otro. La fuente de standby siempre o casi siempre es el más pequeño. Los dos pasan por el medio de la línea blanca. Como habíamos comentado que es normalmente el más pequeño, pues no nos queda otra que saber que esta es la fuente de standby. Y esta es la fuente principal, donde se van a generar los voltajes VS y VA. Aquí tenemos otra que es prácticamente igual que la anterior. Vemos nuestra alimentación. Vemos, en vez de dos bobinas, vemos una. Pero vemos las líneas que dividen la tierra caliente de la tierra fría. Entonces ya sabemos que esta es la fuente PFC. Entonces vemos que nos quedan los dos transformadores igual, la fuente de standby y la fuente principal. En esta otra vemos también la línea blanca, vemos que pasa por este primer transformador y pasa por este. Y aquí tenemos uno que no pasa por ninguna de las dos líneas, entonces ya sabemos que esta es la fuente PFC, esta es la fuente de standby y esta es la fuente principal o forward. Esta otra, que es una tarjeta de un televisor de la marca LG, vemos también estas dos bobinas. Aquí, en vez de ser de color blanco la línea, es de color negro con puntitos. Vemos que este es más pequeño que este, ya sabemos que esta es la fuente de standby y esta es la fuente principal o forward. La fuente PFC lo que nos va a hacer es elevar el voltaje de 300 voltios que tenemos aquí en standby, lo eleva a casi 400. La fuente de standby nos va a generar el voltaje de standby, 5 voltios, y la fuente principal pues nos saca los 12 voltios, 16 voltios y 24 voltios. Hay otras fuentes que son mucho más sencillas. En este caso, como nos podemos fijar en esta fuente, vemos la línea esta negra que divide lo que es la tierra caliente. En este caso aquí tenemos la entrada, la tierra caliente de la tierra fría, y vemos que en este caso tenemos dos. En esta tarjeta no tenemos fuente PFC, con lo cual ese ya queda descartado. Y este que vemos de color negro es para alimentar las lámparas. En este caso llevaría 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces solo nos queda uno, que sería este. Esta fuente nos va a proporcionar ya el propio voltaje de standby más los otros voltajes, 12 voltios o los voltajes que sean. Pero quiero decir, solo tenemos una única fuente que nos va a generar todos los voltajes, menos el voltaje de las lámparas que lo va a generar este.
Hay algunas tarjetas que sí que ya trae la indicación, como por ejemplo esta. Vemos que ya tiene ahí hot, caliente, cold, frío. Vamos a medir lo que es la fuente de standby. Lo primero que tenéis que hacer es descargar la fuente por si se hubiera quedado cargada. Te dejo ahí la herramienta que utilizamos para descargar las tarjetas. Aquí, si nos podemos fijar en esta indicación, vemos que pone secundario, o sea que este sería el secundario de la fuente. Aquí vemos lo que es la etapa de standby, vemos el chopper y esta sería la etapa primaria. Vamos a medir, aquí tenemos la salida del chopper y vemos que viene por aquí, me va a dar con este rectificador. Vamos a tomar una medida aquí en el cátodo, o sea tenemos ánodo y cátodo. Aquí vamos a tomar una medida, aquí nos tiene que dar alrededor de 5 voltios. Vemos que después del rectificador aquí tenemos un condensador C221, ahí también tenemos que tener los 5 voltios. Luego tenemos una bobina L205, aquí también tenemos que tener igualmente los 5 voltios. Luego, después de ahí tenemos otro condensador C222, que aquí también tiene que haber los 5 voltios. Vamos a tomar medida aquí. Vemos que tenemos una indicación on-off y después de on-off tenemos el voltaje de standby, los 5 voltios. En un principio no vamos a tener más voltajes más que el voltaje de standby, ya que la fuente ahora mismo no está activa, es decir, no está conectada a las otras tarjetas, con lo cual solo vamos a tener el voltaje de standby, en este caso los 5 voltios. Aquí, si nos podemos fijar cuando la fuente ya esté activa, en este caso tenemos GND, tenemos 6 voltios, tenemos una terminal que pone on-off, luego tenemos el voltaje standby, 5 voltios, volvemos a tener GND, aquí tenemos NC no conecta, tenemos 12 voltios, volvemos a tener GND y aquí tenemos 18 voltios. En el momento que activemos, tanto sea de forma manual como si estuviera conectado en el televisor, se activarían todos los voltajes. Bien, ya tenemos todo preparado para medir el voltaje de standby. Si nos podemos fijar, tenemos conectada la tarjeta al circuito serie, ya que si nos equivocamos a la hora de medir o tocamos donde no debemos, se va a encender la bombilla y no va a ocurrir nada. Aquí la punta negra la tenemos a la tierra fría. No es lo mismo la tierra fría. Si vamos a medir en la tierra fría, hay que conectar la tierra a la tierra fría. Si vamos a medir en tierra caliente, pues la punta negra la ponemos de este lado. Aquí colocamos el multímetro en 20 voltios, en directa, y vamos a encender. Ahí tenemos encendido. Vamos a mirar el primer punto que vimos en el rectificador, en este diodo que tenemos aquí, en el cátodo. Y aquí tenemos que tener un resultado de aproximadamente 5 voltios. Y ahí, como podemos ver, tenemos los 5 voltios. Ahí vemos que tenemos 4,95. Vamos a mirar en la bobina, antes de la bobina. Vemos que tenemos también los 4,95. Vamos a mirar después de la bobina. Ahí vemos que después de la bobina también tenemos los 4,94. Vamos a mirar en este condensador que es después de la bobina. Y ahí vemos que tenemos los 4,94. Y por último vamos a medir en el pin que nos pone 5 voltios voltaje de standby. Habíamos hablado que es el que está por encima del pulso de power on. Y ahí vemos que tenemos igualmente los 4,94. Si medimos los otros voltajes que tenemos en la tarjeta, no nos va a marcar nada. Vamos a mirar aquí en este de aquí. Ahí vemos que no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada y no tenemos nada. Solamente tenemos el voltaje de standby.
Aquí, si nos podemos fijar, tenemos un televisor que vamos a medir lo que es la fuente de standby. Vemos que tenemos esta punta negra aquí al chasis del televisor. Y si nos podemos fijar en los conversores que tenemos en la fuente, en este caso solamente tenemos dos. Y vemos la línea que pasa por el medio de los dos y por los optocopladores. Ahí tenemos los optocopladores. Habíamos comentado que el más pequeño era la fuente de standby y el otro la fuente principal. Aquí no tenemos fuente PFC. Eso quiere decir que en el momento que conectamos el televisor a la red eléctrica, independientemente de que esté conectado a la main o no, se van a activar todos los voltajes. Vamos a conectarlo a través de esta herramienta y al estar la fuente activa, la bombilla va a estar intermitente. Encendemos. Esto nos indica de que la fuente la tenemos activa. Y eso quiere decir que tanto nos va a medir los 5 voltios como el resto de voltajes a los cuales trabaja el televisor. Si soltamos el arnés de la main, ahí tenemos el arnés de la main desconectado. Vamos a volver a encender. Y ahí podéis ver que la fuente la tenemos activa. Vamos a medir el voltaje de standby. En este caso, este sería la fuente de standby. Vemos que tenemos este diodo justo después de la fuente de standby. Aquí deberíamos de tener ya los 5 voltios. Vamos a probar. Y ahí vemos que tenemos 5,22. Si medimos en este jumper, probablemente nos dé también los 5 voltios. Y ahí, como vemos, tenemos 5,21. Vamos a mirar en el arnés. Ahí, como podemos ver, tenemos los 12 voltios. Más tenemos aquí suelto. Esto ya es indicativo de que la fuente está activa. Y ahí tenemos el voltaje standby 5,21. La herramienta casera que hicimos en el canal para saber si tenemos activos los transformadores tipo chopper es esta. Ahora, como podéis ver ahí, está para medir inducción. Si la ponemos recta, nos sirve también para medir en plan contacto. O sea que tanto puede funcionar con contacto o por inducción. Entonces, ahora tenemos el televisor encendido y queremos saber si efectivamente la fuente está trabajando. Lo acercamos aquí a la fuente de standby y apretamos el pulsador. En el momento que yo apriete el pulsador, se nos tiene que encender el pilotito rojo, indicándonos de que la fuente está trabajando. Vamos a probar. Y ahí, como podéis ver, la fuente nos indica que está trabajando. Voy a mantener esto apretado, veis ahí el pilotito, y voy a apagar la fuente, voy a apagar el equipo. Y ahí se apagó. Hizo ahí una pequeñita fluctuación, pero ya se apagó. Vamos a hacer lo mismo en la otra fuente. Ahí acercamos al chopper y apretamos. Y ahí veis que está trabajando correctamente. Vamos a apagar la fuente con el apretado. Y ahí veis que poquito a poco se va apagando el LED. Esto es una herramienta muy útil que nos sirve para saber si las fuentes están oscilando y si, digamos, la fuente está trabajando. Al finalizar el vídeo te dejo una tarjeta para que veas cómo se hace. Así que, chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga, chicos, chao.